Buenas, estos días ha habido mucho revuelo con algo que han llamado la cartilla trans. Me gustaría que lo viéramos y analicemos. Primero que nada, no es una cartilla, no sé por qué la están llamando así. Es un documento de 52 páginas, que obviamente incluye la biografía. El nombre correcto es Orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación, cumplimiento de la ley pública LGBTI. Se tiene que llamar así con las letras por ley, no necesariamente porque tenga algo que ver con el colectivo de letras infinitas de forma directa. Este documento es una guía para combatir el acoso escolar por motivo de discriminación por orientación sexual o género, ¿de acuerdo? Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Es un plan de la Secretaría de Educación para las escuelas de Bogotá. Es bastante normal que este tipo de cosas primero se implementen en Bogotá y luego en el resto del país. La introducción del documento, nos habla básicamente de por qué existe este documento, el cumplimiento de la ley y todo este tipo de cosas. Pueden leerlo ustedes mismos. El documento es público, de fácil acceso. Básicamente aclara que este documento se ha hecho para hacer cumplir las leyes. Ya está. El primer punto es la violencia en el entorno escolar por motivo de orientación sexual y identidad de género, que no vamos a discutir que existen, se sabe que existen, siguen pasando, por desgracia, y siempre hay casos. Por lo regular solo llegan a la prensa cuando ha habido un desenlace fatídico. Esta parte incluye cifras de los últimos 10 años que dejan clara la problemática. Tiene en cuenta el tema de que no solo existe la violencia sexual, física, también la psicológica, la negligencia y el abandono, el que incluye también la parte económica. Estoy mostrando todo esto para que vean cómo es el documento y que no estoy tratando aquí de distorsionar nada. Hay varias cifras donde muestran otras razones por las que se llega a ver la discriminación y el hostigamiento en el ámbito escolar. Algo que sigue siendo muy preocupante y que aquí se refleja en esta parte, solo el 18% de estudiantes afirma que el personal educativo hizo algo. Si bien puede ser por la falta de preparación de los docentes, falta de herramientas, también hay que señalar, y esto lo digo por experiencia, que hay profesores que se toman este tema muy a la ligera, lo ven como algo normal, no distinguen el juego del acoso, y en casos muy extremos, aunque en lo personal esto no llega a verlo, sí me he enterado de casos, los profesores participan e incentivan la discriminación hacia algún estudiante en particular. Esto claramente no omite el hecho de que existen buenos profesores a los que les interesa este tema. Sin embargo, refleja cómo los estudiantes se llegan a sentir inseguros. Yo personalmente llegué a pensar en algún punto que los profesores no servían para nada. Así que sí hay motivos para que existan este tipo de documentos. El segundo punto va de los antecedentes internacionales, en el cual se menciona a la Organización de Naciones Unidas, que para muchos en sí misma ya es una señal de alarma debido a todas sus políticas. Y comprensible que esté aquí dado que Colombia hace parte de las mismas y tiene firmado todos esos tratados internacionales. El punto siguiente sigue siendo el tema legal, solo que ya específicamente a la jurisprudencia colombiana. Aquí se menciona a la Corte Constitucional y todo lo referido a ello. Es comprensiblemente bastante extenso, como es de esperarse en un documento legal de este tipo, donde se dejan claras ciertas cosas, lo que está permitido, lo que no está permitido. El siguiente sigue siendo ya legislación nacional y políticas distritales. Obviamente aquí todo esto está en regla, al menos dentro de lo que yo sé, que tampoco soy experta en leyes. También es bastante extenso porque está puesto tal cual. Ya lo que nos interesa a la mayoría es el punto 3, representaciones y conceptos para entender las expresiones de género en nuestras escuelas. Les leo lo primero que dice. En la sociedad actual, hablar de personas con identidad de género, expresiones de género y orientaciones sexuales diversas es hablar de la diferencia. La cultura occidental se ha caracterizado históricamente por promover identidades de género binarias, masculina y femenina.
normalizando la heterosexualidad como única orientación sexual. Así, cualquier identidad, expresión de género o comportamiento sexual diferente al heterosexual ha quedado excluido del orden de género establecido. Me parece que muchos podemos estar de acuerdo en que esta definición se siente como algo de hace un par de décadas atrás. Para la gran mayoría de personas, la homosexualidad ya está bastante normalizada. Es cierto que en unos lugares mucho más que otros, pero ciertamente se siente como algo que intenta llegar a ser transgresor en un momento donde ya para nada lo es. El siguiente párrafo también da un poco para hablar, pero leámoslo primero. La normalización de identidades sexuales y de género implica la creación y reproducción de modelos ideales de ser y estar en el mundo. Estos modelos se constituyen como lo normal en el marco de las relaciones sociales, teniendo como base únicamente los cuerpos humanos para la reproducción. En esta línea, el término heteronormatividad, acuñado por Michael Warner en 1991, describe el sistema sociocultural que normaliza las relaciones heterosexuales como únicas y equipara la heterosexualidad con la condición humana. Esto ha traído diferentes consecuencias como la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Es aquí en donde el sistema educativo juega un papel fundamental para que los roles y las identidades de género se reconozcan y respeten desde su diversidad y no solamente basados en la heterosexualidad. Tengo 34 años y ha sido lo más normal del mundo ver a personas homosexuales por ahí. En serio, se siente como algo, no sé, escrito, sí, al principio de los 90 puede que tuviera algo de sentido, pero ya no. Y los que sean antiguos en el canal ya saben que estas fobias inventadas no existen para mí. Primero porque tienen unas definiciones tan ambiguas que prácticamente cualquier cosa que moleste a una persona homosexual o lesbiana ya entra como lesbofobia. Es como la que acusa de gordofóbico a un tipo que le dice que no quiere salir con ella porque no es su tipo. Puede que solo sea una desagradable y por eso no quiere salir con ella y no por su peso. Si bien el documento en sí menciona cosas objetivas, también las mezcla con otras frases que dan a entender una realidad un tanto diferente a la que es y que no está tan relacionada con el tema de, ya sabes, la discriminación. Sí, hay pelados que te van a molestar porque eres homosexual, pero no porque estén viviendo en una sociedad heteronormativa, sino simplemente porque a la hora de acosar la gente se agarra de lo que sea. Si no lo acosan por eso, lo acosarán por flaco, por alto, etc. Desde luego que eso no hace que esté bien. Bueno, la última parte otra vez es esta donde se habla de que se tienen que hacer planes, que esto va a ser una guía para que los docentes sepan cómo tratar a los estudiantes y ayudarlos con su realidad y el tema legal. Entre otras cosas, para permitir que estas personas no deserten del sistema educativo. Como ya sabemos, cuando alguien es muy fuertemente acusado puede retirarse del ámbito escolar. Con respecto al siguiente punto, la definición de género, creo que podría estar redactado de una manera diferente. Les leo. El género es, en primer lugar, una categoría histórica. Diferentes sociedades a lo largo de los siglos se han organizado en torno a la creación de lo apropiadamente masculino y lo apropiadamente femenino. Dos instancias diferenciadas con características, roles y funciones determinadas. De esta manera, el género, al ser histórico y cultural, es un concepto cambiante a través del tiempo y varía según cada tipo de sociedad. Esto hace del género una noción útil para analizar tanto el conjunto de escenarios que conforman la realidad social como la familia, el trabajo, la escuela, el Estado, lo público, la política, así como la manera en que funciona y se desarrolla la vida cotidiana en estas esferas. Así como la Organización Mundial de la Salud refiere, 2018. El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados. El género es también producto de las relaciones entre personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar.
cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, la responsabilidad o las relaciones relacionadas con el género. Suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social o discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. Siento que hablan de este tema como si la gente se reuniera y dijera socialmente esto es lo que el hombre va a hacer y esto es lo que la mujer va a hacer y esto es al que vamos a oprimir de manera muy consciente, cuando se trata de cosas que sí se forman a lo largo del tiempo, pero y no en base a la situación social y el entorno de las personas. El tema de que mencione del poder sin hacer aclaraciones de ningún tipo, siento que cada vez que mencionan este tema del poder entre los géneros es solo para problematizar las cosas. Y sí, soy plenamente consciente que mucho del género está relacionado con lo que la sociedad considera. Y no es aquí un invento de esta gente, pero no me gusta el cómo lo utilizan. Es cierto que el género se considera un concepto diferente al sexo biológico, sin embargo, no está tan desligado el uno del otro como parece que quieren hacer creer a todo el mundo, aunque no son cadenas, ciertamente. Aún así, lo que dice a continuación se nota que tiene su maña, quiero decir. Además, se ha adoptado intrínsecamente la jerarquización del género propia de la cultura occidental. Como resultado, se ha extendido la idea errónea de que el género masculino ha realizado más aportes a la ciencia, el arte, la política y la cultura que el género femenino. De igual manera, persisten los estereotipos que vinculan a los niños con las ciencias exactas y el deporte, mientras que a las niñas se las asocia con las artes y humanidades. Estas miradas son restrictivas e invitan a reflexionar sobre cómo abordarlas para permitir el libre desarrollo de la personalidad de cada niño. Puede que sí esté considerado un error que los hombres hayan aportado más que las mujeres en ciertas áreas, pero se debe a que, las mujeres o no querían involucrarse o no tenían motivo para involucrarse. Y en cuanto a las artes, no sé quién se inventó eso, la cantidad de artistas femeninas altamente reconocidas a lo largo de la historia es alta. Es cierto que en unas artes más que en otras, pero eso es como negar que es cierto que la mayoría de los niños varones se interesan más por las ciencias exactas y las niñas por temas de artes y humanidades, cosa que se puede ver cuando muchas mujeres en la adultez prefieren estudiar carreras que estén relacionadas con el trato a público, hablar con personas, relacionarse con otros. Y los hombres sí se van más a esos temas mecánicos, de resolver problemas y ese tipo de cosas. Sé que aquí dice que invita a la reflexión, pero no puedo evitar percibir cierta cizaña. Probablemente solo es porque, ya saben, estoy un poquito mal de la cabeza y veo problemas donde no los hay. Ahora, lo cierto también es que muchos niños les interesa el dibujo o las artes y nadie se los niega a menos de que el padre o adulto responsable esté un poco malo de la cabeza. Y no me van a venir a decir que no se les permite a las niñas participar en deporte actualmente aquí en Occidente. En otros lados no sé. Por cierto, a quienes más he visto invisibilizar logros de mujeres es a las feministas. Bueno, la última parte nos dice: por último, el género también orienta a los niños y a las niñas en el desarrollo de sus proyectos de vida, sus gustos y preferencias culturales y profesionales, así como la construcción de su identidad y orientación sexual. El género está ligado a la manera en que se construyen las relaciones erótico-afectivas de los y las adolescentes. Comienzan a entablar en esa etapa, lo cual supone en ocasiones retos para docentes, padres y madres de familia, así como para los mismos adolescentes. Como les digo, dicen cosas coherentes que tienen sentido, pero están las partecitas que se nota que van por otro lado o que yo percibo así, repito. Ya me dirán ustedes qué consideran. Pero sí, puede decirse que el género tiene que ver con esas cosas, aunque no sea algo totalmente estricto. Lo que sigue es categorías y conceptos. Aquí es donde la cosa sí se vuelve más polémica. Quiero decir, la siguiente definición de género, que es básicamente la misma que ya vimos, no tiene problema.
Es decir, no es una mentira que el género como tal sea un constructo social. Ya vimos que esto traduce de la diferencia biológica entre hombres y mujeres, lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero también tiene que ver, ya saben, con el modo de vestir y otras cosas. Sí determina lo que se espera y lo que se permite y lo que se valora tanto de un hombre como de una mujer en un contexto específico. También depende de qué tan chismosa y metidos en la vida ajena sean los del pueblo. Digo, cada vez se ve menos o la gente se siente menos presionada a cumplir esos estándares. El tema viene en la definición que se da de sexo. El sexo biológico, hombre o mujer, se refiere a las características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. Nótese que aquí dice que es definición del DANE con base en Profamilia, dos entidades gubernamentales de acá de Colombia. Porque esto es polémico, bien, habla de sexo asignado al nacer y no como algo con lo que ya se nace. Lo lamento, pero el sexo es algo con lo que ya venimos desde el vientre. No es que tu papá y tu mamá o el médico arbitrariamente deciden si eres hombre o mujer una vez que sales al mundo. Y la palabra asignar es muy polémica y problemática, ya que tiene ciertas implicaciones como que dan a entender de que se puede asignar, o el término de reasignar, como si fuera algo fácil, sencillo. No es cambiarte el nombre, no es una salida de paseo. Nótese que estamos hablando de asignación de sexo, no de género. Tú puedes ir a la registraduría en muchos países y decir que se te cambió de hombre a mujer y mujer a hombre. La primera vez es fácil, la segunda vez te tienes que comer una burocracia, que mejor ni te cuento. Pero el sexo está ligado a la corporalidad, a cambios corporales, lo que incluye agujas y cirugías. Básicamente, sí se llega a esos extremos. En cuanto a la intersexualidad, se trata de una variación orgánica bajo la cual el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico no coincide con los dos sexos que tradicionalmente se asignan. Esto sí es correcto, la intersexualidad existe. Aquí no nos vamos a poner conspiranoicos y negarlo. Sin embargo, es algo muy raro. Me gustaría que lleváramos eso por delante. Nos definen como identidad de género. Hace referencia a la vivencia individual y personal del género. Es independiente del sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que puede o no involucrar transformaciones corporales escogidas libremente. Incluye también otras expresiones de género, tales como la forma de vestir, el modo de hablar y la expresión corporal. Aquí vamos a lo mismo. Involucra transformaciones corporales, que tú puedes decir no es tal vez solo inyectarte los labios, tal vez tener o no tener pestañas, pero normalmente en el tema de ideología de género se usan estas palabras más suaves para referirse a cirugías y tratamientos hormonales. De ahí a que haya tantas personas escandalizadas. En lo personal, con las definiciones que vamos a ver, no me gusta el tema del no binarismo. Preferiría que se utilizara un término como más andrógina, podría ser, porque al final del día, seamos sinceros, no identificarte como hombre o como mujer es extremadamente inusual, por no decir que no pasa. Debes ser hombre o debes ser mujer, no de una forma tradicional y estricta si no quieres, pero es que al final eso ocurre. Las personas trans pasan de ser un hombre a ser una mujer, o viceversa, dependiendo del caso. Transexuales y transgénero hacen eso, no se quedan en ningún punto medio. Hay gente que suele hablar de ser transgénero y no binario, pero no se puede en realidad, aunque aquí sí está planteado. Les leo: personas trans o transgénero son aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa. Transexuales, transgénero, travesti, queer, género fluido, género no binario. Es imposible no problematizar el que esté la palabra queer, ya que esto es directamente ideología de género. Y qué raro que aquí menciona a las personas no binarias para que haya un cuadro que especifique que es una persona no binaria. El género fluido para mí es
gente que necesita ir a terapia. Y no sé qué hace un travesti aquí, honestamente, porque una persona travesti puede ser simplemente un hombre al que le gusta vestirse de mujer, pero eso no significa que se sienta o se considere mujer necesariamente. Persona no binaria se refiere a personas que no se ajustan a las identidades de géneros tales como mujer, hombre o trans. ¿Quién escribió esto? Dentro de esta categoría se contemplan en general personas no conformes con el género y o otras variaciones identitarias por fuera de la trivia ya mencionada. ¿Cuál trivia? Los trans son hombres o mujeres, no se quedan en la mitad. Eso del no binario, en serio, es gente que solo está buscando llamar la atención. A lo mucho puede ser una persona andrógina, que justamente no te sientes bien ni con lo que es totalmente masculino ni totalmente femenino, pero eso no significa que no seas lo uno o lo otro, a tu propia manera. Y bueno, el cisgénero son las personas, la mayoría, las que estamos bien con el género que se nos asignó, aunque no seamos totalmente masculinos ni totalmente femeninos. Con respecto al cuadro de orientación sexual, bueno, se trata de la atracción sexual afectiva y erótica que una persona siente a otras de su mismo género, del género opuesto, de ambos, o que no sienten atracción por ninguno de los dos géneros. También hace referencia a la capacidad de mantener relaciones afectivas y sexuales con esas personas. Aquí no hay ningún problema. Personas homosexuales, lesbianas, gays. La homosexualidad hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del mismo sexo. Popularmente se emplean los términos gay para el hombre y lesbiana para la mujer. En cuanto a persona bisexual, hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas de varios sexos. Debería decir ambos. No entiendo por qué se separan las personas bisexuales de las personas lesbianas y gays. Pues si alguien sabe, por favor me lo explica, porque yo hablo dentro de mi marco de conocimiento, tiendo a ser un tanto limitada en ciertos aspectos, ¿vale? Yo aquí no vengo a decir que tengo todo el conocimiento del mundo, estoy trayendo este documento para hablarlo, leerlo, expresar mis inquietudes, pueden expresar también ustedes las suyas y comprender por qué esto está causando tanto revuelo en el país. La cuarta parte, que son los enfoques de los derechos humanos, diferencial, género y de curso de vida, estarán en el próximo video, ¿de acuerdo? No se preocupen por eso. Los veo